Cristian Marín, buenas noches, bienvenido a nuestro encuentro tutorial y damos la bienvenida también a Coordinación Académica que en este momento está con nosotros. John Amortegui, buenas noches. Se nos fue John Amortegui. Bueno, muchachos, muy buenas noches. En nombre de Uniremington, en nombre mío, pues reciban un saludo muy especial a este encuentro tutorial de los días lunes. Diana Alexandra Arias, muy buenas noches. Bienvenida, Diana. ¿Cómo ha estado? Bueno, entonces reciban un saludo muy especial en nombre de Uniremington y en nombre mío y bienvenidos a este encuentro tutorial de los días lunes. Les quiero compartir dos cositas porque los he visto muy inquietos en el día escribiéndome y enviándome mucho mensaje y llamándome. No hay ningún problema. Sé que los 3 módulos, o hay algunos que están viendo hasta 4 y 5 módulos este trimestre. No hay ningún problema. Lo importante es que dentro de 8 días, cuando tengamos nuestro primer examen, que es el parcial, deben de estar todos los trabajos al día. ¿Para qué? Porque eso es la sumatoria de la primera nota. Gracias a todos aquellos que han enviado trabajos. Les cuento, me quito el sombrero. Y siempre lo he dicho de la grandeza que tienen nuestros estudiantes en Uniremington. Es maravilloso lo que me han escrito en relación a ese quién soy yo. Sé que para todos ha sido muy difícil, porque los trabajos que he recibido solamente se denota ese interés, esa pujanza, esa entrega, esa lucha de como personas que cada uno de ustedes son para poder salir adelante y poder cumplir con los sueños de vida. De verdad que me siento muy halagado como profesor de ética, como profesor de proyecto de vida, que ustedes en esas 4 o 5 hojas, solamente uno me lo mandó de 4, de resto todo el mundo de 5, de los que me han llegado, hayan hecho esa reconstrucción tan perfecta de lo que son. Recuerdo, me reí mucho con Terremoto, me reí mucho con la historia de Papá Noel, no puedo decir los nombres, me reí, me sacó lágrimas la historia del Tolima, la historia de Quinchía, pues medio contar que muchachos, ustedes son unos berracos y las niñas son unas berracas. Eso demuestra la integridad, eso demuestra la capacidad, eso demuestra la entereza, eso demuestra la grandeza que tenemos como colombianos. Y yo sé que no ha sido fácil, porque mire que el primer trabajo fue la importancia de conocernos. Y lo segundo fue no mirarse al espejo y no vivir del pasado. Y resulta que el trabajo de quién soy yo, uno tiene que retomar cosas del pasado para poder decir dónde voy, de dónde vengo y a dónde quiero llegar. Y la verdad es, vuelvo y les digo, los que no han hecho el trabajo todavía se tienen que enfrentar a ese reto, porque es un reto maravilloso, que le permiten, me han hecho una reflexión, unas conclusiones espectaculares, porque a mí no me den las gracias, desen las gracias a ustedes mismos, que son los que son capaces de redactar esa propia, como me lo han llamado unos, autobiografía. Y esa autobiografía los hace a ustedes, miren, me quito el sombrero, los estudiantes que tenemos en Uniremington, las comparaciones son odiosas, pero los estudiantes que tenemos en Uniremington son una maravilla. Yo siempre he dicho, eh, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de dar unas conferencias en American Business School, cuando estaba Alberto, ahora está Diana, que Diana es estudiante de mi grupo. Y, por ejemplo, yo digo que los estudiantes que llegan, yo sé que Jorge en el American Business School hace una escogencia muy selecta de los estudiantes. Y esos estudiantes luego siguen con la carrera profesional. Y marcar todo ese recorrido. Hay varios estudiantes aquí en este grupo de ética que también estuvieron en el American.
y hoy en día están empezando a recoger los frutos de ese paso por el American y ahora llegar a Uniremington, sencillamente para cumplir con ese sueño de vida, que es poder tener su título profesional. Y ténganlo por seguro, que mientras Carlos Humberto López esté dentro de la universidad, yo voy a abogar, voy a participar y quiero ser un acompañante de ese sueño de vida que cada uno de mis 27 estudiantes que hoy tengo quieren cumplir. Porque lo más maravilloso, ustedes son como si fueran mis hijos. Y yo tengo 2 hijos ya profesionales. Pero quiero que ustedes también, Johan Arboleda, que ustedes también cumplan con ese sueño de vida, de hacerse profesionales, de generar esa felicidad y ese creer en lo mío, creer, ¿se acuerdan lo que pasó hace 2 años, hace 4 años, cuando el Mundial de Brasil, que RCN sacó una frase, hay que creer en lo nuestro, hay que creer en Colombia, hay que creer en nuestros jugadores. Y pasó una conversión maravillosa en el país. Todo mundo se colocó la amarilla. Y también pasó en el Mundial de Rusia. Todos nos colocamos la amarilla. Y éramos no 11 jugadores, éramos 45 millones de colombianos haciendo fuerza con esos 11 jugadores y transmitiéndole esa buena vibra, esa emoción, esa alegría que tiene el pueblo colombiano. A pesar de todas estas dificultades, a pesar de todas las virtudes que estamos viviendo en este momento, a pesar de los problemas de tipo económico, a pesar de todas las dificultades que tenemos de tipo social, de tipo político, Colombia demuestra cada vez más su grandeza. Y es maravilloso. Yo estoy muy, pero muy agradecido. Hasta ahora he recibido de los 27 como 7 o 8 trabajos. Ahí de pronto me preocupan algunos que están dejando acumular mucho trabajo, porque esta semana viene otra reflexión y es así que les va a gustar. ¿Saben por qué? Porque ya voy a ir a las reflexiones de tipo laboral, a esas reflexiones que a uno a veces lo incomodan. Esas reflexiones, ya nos conocimos, ya nos miramos al espejo y ya miramos el pasado y ya contestamos quién soy yo. Ahora vamos a ir a empezar a mirar situaciones que tienen que ver relacionadas con mi actividad profesional, con mi trabajo profesional. Pero yo quiero que cada uno se fortalezca, que cada uno saque a relucir esos valores y esa grandeza que en cada uno de ustedes 27 hay, para que se demuestren a sí mismos que sí son capaces y que pueden llegar muy lejos, porque yo sé que todos los 27 van a llegar muy lejos. El que tire la toalla es porque no cree en lo que él es. Y tenemos, muchachos, que empezar a hacernos un lavado cerebral. Aquel que tenga, por ejemplo, una baja autoestima, que tenga deficiencias, por ejemplo, en el sentido de pertenencia o amor propio, recuerde que el valor más grande que Dios nos ha dado es la vida y tenemos que valorarla. María Valentina González, buenas noches. Entonces, muchachos, todo está dado para que ustedes sean lo mejor. Y les agradezco nuevamente, les agradezco de corazón esas reflexiones tan lindas, unas reflexiones que me tienen, mejor dicho, a mí, Juan Diego Espinal, esa reflexión espectacular. Miguel Ángel Ramírez me hizo reír mucho con lo de Terremoto y Papá Noel. Margaret Cruz con su historia del Tolima. Adriana Benítez, ya lo recibí. John Alejandro Salazar. John Deiber. John Deiber, usted es un ganador de la vida, es un berraco. Fue a España, volvió, no sé, no me acuerdo dónde fue al exterior, volvió y sigue con su trabajo. Y ya yo llego a Pimpollo cuando le autorizaron crecer dentro de la compañía. Entonces, qué maravilla que
que todas estas historias que ustedes me han contado de vida lo llenen a uno tanto. Miren, el fin de semana, no les miento, porque yo no soy, tranquilos que yo no soy de piedra ni soy de hierro. Hubo 2 o 3 o 4 biografías que me sacaron lágrimas, porque yo sé, es más, alguien me colocó, profe, usted no sabe lo que me ha costado escribir esto y volver a recordar mi tiempo, pero me siento bien y perdono si en algún momento aquellas personas que me hicieron daño. Es espectacular y sencillamente yo me quedé, te cuento que me he quedado sin palabras. De los mejores grupos que he tenido, aunque he tenido grupos muy buenos. A mí casi todos los grupos me caminan y yo creo que uno como no va a caminar ante un hecho de que esta materia, lo que nos decían en esa reunión ahora 15 días del Departamento de Humanidades, es que el módulo más importante es el de ética, donde yo mismo me tengo que reconocer y también aprender a crecer y aprender de que cada día es una oportunidad nueva que la vida me da para seguir adelante. ¿Y para cumplir qué? Mis sueños. ¿Sueños de qué? De vida. Y poderme hacer profesional. Porque en Uniremington, miren muchachos, se los digo con el corazón, y eso ha sido uno de los valores más lindos que ha tenido Remington, y es que ha sido auténtico. La universidad es auténtica y solamente busca que nuestros estudiantes cumplan con ese deseo de hacerse profesionales y poder ejercer una profesión de manera eficiente, sirviéndole a la sociedad y sirviéndose a sí mismo, porque es que el cuento es ese. Yo me formo como profesional, pero tengo unas capacidades. Aprovecho esas capacidades, esas habilidades propias mías para colocarlas al servicio de mi empresa, de mi profesión y de la misma sociedad. Entonces, muchachos, aquellos que no me han hecho el trabajo, tranquilos, ahí van. Ahora me decía Castrillón, no es que he tenido, sí, claro, ustedes tienen que, eso es su responsabilidad, cumplir con sus horarios de trabajo. Y claro, yo sé que el módulo de matemáticas, Juan Carlos Amador y los profesores creen que ustedes están de balde y colocan 500 o 600 ejercicios de matemáticas. Lo mío son 3 o 4 pregunticos, una reflexión de 2, pero qué duras son esas reflexiones, porque es que ya tienen que ver con mi vida. Ya tienen que ver 2 más 2, 3 más 3 o 2 más 3 elevado a la 4. Yo no sé elevado 4a más b, no. Eso soy yo. ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Qué me mortifica? Entonces, eso es lo importante de este módulo de ética, que cada uno encuentre lo mejor de sí y que aquel que de pronto vivió una situación muy difícil cuando comenzó, miren muchachos, es que son unos berracos, es que me contaron unas historias de vida, jue madre, aquel en Quinchía que tenía que llevar esa comida al comienzo sirviendo, ayudando para poder ir a entregarle la comida a su papá y luego vio que podía llevarle a otros trabajadores. Y no era media hora de camino, más de 1 hora y media de camino. Y con el deseo de salir adelante. Y ha salido adelante. Y ahí va luchándola, y ahí va, y es un berraco. Y lo felicito porque es que eso no es fácil. Esas disoluciones, esas tristezas que uno siente cuando uno se enamora, uno tiene que estar preparado para todo eso. A veces la persona que uno más cree, en la que más confía, es la que le falla a uno, pero también está la capacidad del perdón. Y allí es donde ustedes son unos ganadores de la vida. Bueno, después de este pequeño introducción, me voy a ir al módulo porque tenemos que ir pues avanzando con el módulo, lo voy a compartir. Por favor, me confirman cuando ya esté listo, cuando ya lo estén viendo en pantalla.
Por favor, me confirman. Ya lo estoy compartiendo, ahí está. Ya, Listo, profe. profe. Bueno, entonces vamos a hoy a hablar entonces ya de la filosofía. El filósofo que posee perfectamente de la ciencia de lo general, tiene por necesidad la ciencia de todas las cosas, porque un hombre de tales circunstancias sabe, en cierta manera, todo lo que se encuentra comprendido bajo lo general. Pero puede decirse también que es muy difícil para el hombre llegar a los conocimientos más generales, como que las cosas que son objeto de ellas están mucho más lejos del alcance de los sentidos. Eso decía Aristóteles, hablando de metafísica. Y es que a veces los seres humanos nos hacemos muchas preguntas. Por ejemplo, muchas veces nos sorprendemos de lo que hacemos. Hubo un trabajo donde me decían al final, estoy sorprendido de que fui capaz, y varias veces me tocó suspirar profundo y seguir escribiendo, porque lo que estoy escribiendo aquí es mi vida. Y por eso es tan interesante hacer ese ejercicio, porque ese ejercicio a uno le permite, claro, hay personas que a veces les da miedo volverse a enfrentar al pasado por situaciones muy traumáticas, pero muchas veces es bueno porque eso le permite a uno ir sanando esa herida, ese dolor, esa situación que viví cuando niño. Interrogantes que se formulan desde la filosofía. En el área de la ontología, esa primera pregunta, ¿qué es la realidad? ¿Qué y cómo está compuesto el mundo? A veces nos cuesta mucho trabajo aceptar que otras personas vivan situaciones difíciles sabiendo de que yo vivo una realidad muy diferente y uno dice, pero esa otra persona, ¿por qué piensa tan diferente a los demás? ¿Qué y cómo está compuesto el mundo? Un mundo, si se puede decir hoy en día, ese mundo de la geopolítica que nos ha vuelto solamente, yo les contaba ahora 8 días, consumidores y compradores impulsivos. A veces compramos zapatos y tenemos moda y tenemos cosas en la casa y no sabemos por qué la tenemos y por qué la compramos. Otra área, la epistemología. ¿Cómo nos conocemos? ¿Qué se puede conocer? ¿Hasta dónde y con qué instrumentos conocemos? ¿Será que solamente podemos conocer a través de un libro? Los ojos hoy en día, la parte visual nos permite conocer el mundo, visualizar los colores, aprender de la tecnología. La axiología nos permite a nosotros calificar todo lo que es bueno y es malo, lo que es bello y justo, lo que es ético. Entonces, eso hace parte fundamental de ese contexto de lo que es la parte filosófica. Entonces, ahora, vamos a ver este cuadrito. Este es un cuadrito muy interesante, donde dice que la filosofía, en cuanto a ejercicio del pensamiento, se constituye a partir de qué? De cuando el ser humano pregunta qué es, dónde vive, cómo actúa y cómo se expresa. El qué es lo estudia la antropología, que es cómo se organiza socialmente, cómo es su forma de pensar, de actuar, y por ejemplo también cómo elige a sus representantes, es lo de la filosofía política. Los antiguos filósofos hablaban mucho de la polis, de la gran ciudad, y ahí es donde viene el término policía, que era la seguridad de la ciudad. ¿Dónde vive? Su cosmología, su entorno. La ontología, cómo se trasciende en el mundo. Eso es la parte metafísica. ¿Cómo hace el hombre para engrandecerse, para poder llegar a donde llega? Muchos de ustedes ya están mirando por ejemplo, me decía alguno en uno de los ejercicios, mi ilusión era algún día llegar a ser un gran contador y cada vez veo la meta más cerca. Qué maravilla que piense de esa manera. Qué maravilla que vea esa meta. Ya le faltaba, hace 10 años le faltaban 15 años, ahora le faltan menos de 3. Y ahí va en su proceso de crecimiento. ¿Dónde vive? La teoría del conocimiento, la epistemología, cómo razona, la lógica, cómo piensa.
¿Por qué piensa de esa manera? Muchos de ustedes, yo ya lo había dicho en la clase pasada, muchos de ustedes a pesar de su corta edad, ya piensan realmente como, es más, alguno me colocó en una reflexión, me maduré biche, y a veces me recriminan que para estar tan joven, ¿por qué pienso de esa manera? ¿Cómo actúa? Esa ética, esa moral, se mide para todo. Es una persona que da ejemplo a sus hermanos, le da ejemplo a su familia. ¿Cómo se expresa en cuanto al arte? Es la estética, la forma de vestir, la forma de decir las cosas, su religión, la filosofía. Es una persona practicante, no es practicante. El lenguaje, la forma de decir las cosas. Entonces de allí viene una cosa muy importante dentro del concepto ético. Y vamos a hablar entonces hoy de la libertad. De los términos más frecuentes en la cotidianidad de hoy o en el mundo occidental, quizás sea la libertad el más recurrente. Se utiliza en cada una de las instancias que comprometen al hombre. Por ejemplo, en Colombia no hay libertad de prensa. Todo en este momento con lo que está pasando, el Estado controla todos los medios de comunicación. Es más, a veces nos tenemos que enterar de verdades por informaciones que nos llegan por otro medio. No nunca. Miren, por ejemplo, ustedes los canales de televisión. A mí, por ejemplo, me gusta más escuchar radio porque me parece que la radio es mucho más locuaz, es mucho más sincera, es mucho más perfecta que lo que muestran en la televisión. En la televisión se acomodan mucho para toda la información. A la libertad de cátedra. En este momento hay libertad de cátedra. En la universidad a ustedes no se les puede mentir. En la universidad hay que ir de frente. Ustedes tienen que conocer la verdad de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa con el ser humano. La libertad de pensamiento. Se ha hablado mucho del libertinaje, se ha hablado mucho ahora que estamos en esa libertad de género, pero ¿por qué hay tanto hombre? Y por ahí me llegaba un dato en estos días donde decían que ya las cosas han cambiado mucho y el problema es que muchas personas que están dentro de la libertad de género ha tenido mucho que ver la misma sociedad y la información que pasa, aunque vuelvo y les digo, en esa libertad de género, yo por ejemplo, conozco personas muy cercanas a mí, de colegio y todo eso, que tuvieron que esperar muchos años para salir del closet. Y a mí me sorprende porque eran personas que uno conoció de una manera muy masculina y hoy por hoy, pues entonces sencillamente están viviendo esa libertad de pensamiento y esa libertad de género. Una cosa es libertad de pensamiento y otra cosa es libertad de género. Estoy hablando de libertad de género para que no se me van a confundir ahí. Pero vuelvo y les digo, llegar uno y después de tantos años, tengo un compañero de colegio que después de muchos años de haber convivido con su esposa, al morir su mamá, sencillamente tomó la decisión de salir del closet. Y eso ha sido una sorpresa, no solamente para sus hijos, sino para la que era su esposa. Ya ha habido llanto, desilusión, tristeza, de todo. Pero es que el ser humano no está preparado. La libertad de elección, no que nos acomoden como los políticos que nos acomodan para que votemos y sencillamente utilizan un lenguaje de convencimiento donde finalmente bajo la mesa nos hacen pistola. La libertad de pensamiento, la libertad, esa libertad de poder ir libremente por un lugar sin tener que decir no entre a ese sitio o vaya, no, yo veré. Lo que yo les decía ahora 8 días. ¿Cuántas veces a mí no me ofrecieron droga cuando era joven? Y tengo compañeros que de pronto dicen es que el que no vivió en la época de los 70 y de los 80 debió haber fumado marihuana. A mí me ofrecieron marihuana cantidad de veces, pero yo decía, hombre, si usted quiere dar ese paso, délo. Y les cuento, hoy por hoy, muchas de esas personas que en algún momento me ofrecieron, hoy en día ya no viven, no existen. En la ciencia, sin embargo, esta aparece como un requisito fundador, la libertad. En la ciencia se habla de una libertad. ¿Cómo crear atado, limitado, ignorante? Sería imposible.
Quienes se han comprometido en la búsqueda de una definición clara o precisa del concepto, y son ellos los más destacados pensadores y filósofos, han apelado a la división entre la libertad positiva y la libertad negativa. Hay una libertad positiva, aquella libertad que lo deja ser a uno como es, actuar. ¿Cuál es la negativa? La que muchas veces le imponen a uno, donde dicen, no, es que usted no puede decir eso, usted tiene que actuar de esta manera. Y si actúa de esa manera, sí, si actúa de esa manera, tranquilo, no hay ningún problema. Esa es una libertad impuesta, esa es una libertad negativa. Entonces, construyendo tratados maravillosos y discusiones interesantes que se encuentran afortunadamente en cualquier biblioteca universitaria. Miren, lo maravilloso de la universidad es eso. Yo, por ejemplo, con John Amortegui hablábamos hace días, qué rico hacer conversatorios. Yo los conversatorios los he traído a los encuentros tutoriales. Claro, tenemos que ver el módulo, porque si yo coloco este módulo para que ustedes lo lean, yo sé qué va a pasar. Profe, es que no he tenido tiempo, profe, es que me pasó, profe, es que el módulo está muy largo, profe, usted no nos puede entregar un resumen todavía más cortico de ese módulo. Entonces yo por eso el módulo vengo y lo comparto con ustedes y lo voy discutiendo con ustedes. Y en el momento en que ustedes no estén de acuerdo con algo que yo he leído o con algo que yo he dicho, lo más maravilloso de ética es que podemos socializarlo y podemos hablar, porque para eso es un conversatorio. Entonces, eso es muy importante, porque cuando han apelado a la división entre libertad positiva y negativa, construyendo maravillosos tratados y discusiones interesantes que se encuentran afortunadamente en cualquier biblioteca universitaria, la gente del común, sin embargo, recurre al término generalmente acompañándolo de otras palabras que adjetivan, que caracterizan, aunque en ocasiones lo proponen como una ley, el derecho a ser libres. Por ejemplo, yo digo, la mejor forma de no seguir sometidos a la ignorancia y al analfabetismo es leer, es escudriñar, es buscar la verdad, es llegar al conocimiento. O lo que más recientemente se ha utilizado, el término para abogar por sistemas de compromiso bilateral o multilateral. Tal es el caso del Tratado de Libre Comercio, donde personas que no sabían absolutamente nada de lo que era comercio han aprendido a saber qué es comercio, qué es ese comercio, la acción de qué, de negociar, de vender y comprar un producto, de la oferta y la demanda. Entonces no es extraño, entonces encontrar como titular de prensa noticias como 10.000 presos saldrán en libertad, libertad para los presos políticos, multitudinaria marcha de sociedad civil por la libertad de los secuestrados. Estos, entre otros, cada vez se hacen más recurrentes. Dan cuenta de otro tipo de libertad, aquella que determina que cada individuo logre desarrollar su propia propuesta de vida, algunas veces de tipo político, de la manera que su conciencia le indique, sin limitaciones externas o coacciones físicas. Vuelvo y les digo, una de las uno de los valores más difíciles del ser humano es ese, la libertad. A mí, por ejemplo, en encuentro de parejas, cuando manejaba lo de la diócesis, parejas en conflicto, por ejemplo, se me quejaban mucho, don Carlos, es que tengo un hombre totalmente celoso y he perdido mi libertad. Y yo era feliz siendo libre, pero con este hombre, si salgo a la esquina, se imagina todas las cosas habidas y por haber. Y también encontré hombres donde decían, es que esta mujer, don Carlos, es una cosa loca. A veces yo sentado en mi oficina y me llamaba y me decía, lo acaban de ver por la circunvalar. Y yo, pero ¿cómo me van a ver en la circunvalar si yo estoy en este momento cumpliendo con mi horario de oficina? Porque el problema, ese es uno de los problemas más grandes, de uno de los antivalores más grandes que tenemos los seres humanos cuando nos enamoramos, los celos. Empezamos a ver cosas que no son. Y es más, en estos días hablando con mi hija que ya va a terminar la especialización en psiquiatría, me decía, papá, los celos son una enfermedad, porque es un estado no real de una persona. La persona está tan enamorada que empieza a imaginar
y a tener en su imaginación cosas que realmente no son. Entonces, entonces hay que poner mucho cuidado, porque la libertad también se pierde. Y la libertad muchas veces se pierde hasta en el mismo seno del hogar, en el mismo consenso de la casa. Entonces, es importante luchar por esa libertad. Esta es la idea que han defendido los caudillos y a la vida de la independencia, de la civilidad. Se hacen guerras, revoluciones, marchas para lograr ser en conciencia. Es la idea que movió a Bolívar, a Kahn, a Hegel, a Mandela, la del lema del escudo nacional, la libertad y el orden. Siempre, por toda parte nos hablan de libertad. La de las 8 menciones de la libertad del canto antioqueño, y en otro sentido quienes plantean la necesidad de invadir un país y modificar su cultura, su percepción del mundo para implantar el imperio de la libertad, la democracia y el orden. La propuesta de los regímenes totalitarios, despóticos o tiránicos no han hecho otra cosa que utilizar de manera instrumental la idea de libertad. Miren, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela. Maduro a toda hora habla que vencieron el yugo del capitalismo y no cayeron en el yugo de lo peor, perdieron la libertad totalmente. Y es más, están encontrando la pobreza. Y ya se habla de que Venezuela, para poder volver a salir adelante, tendrá que esperar más de 50 años para ser ese país desarrollado y maravilloso que fue en la época de los 90. Sencillamente, ¿por qué? Por un cambio de ideología que hubo y donde Chávez, el castrochavismo, que fue la idea de Fidel Castro y el presidente Chávez, llevaron a que 2 naciones del mundo llegaran a donde llegaron, a la pobreza extrema, restringiéndola en su propio beneficio, una lectura que nos sorprende, pero que no por eso deja de ser real. Surge de este planteamiento entonces la idea de que el lugar político en el que mejor germina la libertad es la democracia, pero una democracia que hoy en día, miren ustedes lo que hacen los políticos, la manipulan, unos políticos que yo a veces pienso que nuestros políticos son ineptos, les falta mucha capacidad de gobernar, ponerse más en los zapatos de la sociedad colombiana. Es más, ustedes se dan cuenta que mientras en Colombia creo que eran 36 millones de personas que podían votar, no votan sino ni siquiera la mitad. Creo que votaron 18 millones, sí, estuvo muy cerquita de la mitad. Los que eligen a todos esos políticos que de manera, si se puede decir así, antimoral, porque la mayoría llegan auspiciados por empresas donde luego de estar en el poder tienen que devolver esos favores. Entonces allí es donde no hay una real democracia, donde el modelo en el que cada individuo se compromete consigo mismo y con la comunidad de su entorno a desarrollar sus posibilidades para garantizar que todos tengan la oportunidad de exponer sus ideas en debate abierto y respetuoso. Es falso, todo está manipulado. Debate que cobra interés en el marco de los estados contemporáneos que buscan respuestas civilizadas a las acciones de grupos reaccionarios o terroristas. Una búsqueda que recuerda a la Carta del Atlántico, firmada por Roosevelt y Churchill, 2 expresidentes americanos, donde hablaban de las 4 libertades, donde manifestaron los objetivos reales a combatir: la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad frente al miedo y la libertad frente a la necesidad. Miren, en la Carta Magna de los colombianos, todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos derecho a una vivienda, todos tenemos derecho a ser libres. Yo les hago una pregunta, ¿se cumple? Yo sé que si lo coloco ahora en debate, vamos a encontrar de que no se cumple. Sencillamente, ¿por qué? Ustedes están estudiando porque les están trabajando y porque son unos berracos y porque tomaron la decisión de estudiar y están haciendo unos esfuerzos, unos sacrificios grandísimos para poder terminar su carrera, pero no porque el Estado les esté brindando el estudio. El que brinda de pronto, a mí me decían estos días, ¿cómo hace la Remington para ofrecer semestres tan económicos
como los hacen, no los hacen el resto de universidades, que el resto de universidades están sobre los 4 y 5 millones, porque la Remington es una universidad que, si ustedes conocen la historia de la Remington, comenzó con esas primeras personas que aprendieron en Medellín, en Antioquia, a escribir, a hacer la parte contable, la parte comercial, a escribir en su máquina de escribir Remington, eso es verdad. Y allí apareció la primera escuela comercial Remington. Y de allí fue donde la universidad, los directivos vieron la necesidad de que las personas que más se estaban beneficiando de ese proceso eran las personas que tenían más necesidades dentro de la sociedad. Entonces usted, a través de sus estudios, está frente a una libertad de esa propia necesidad que tiene de hacerse profesional. Se rescata la idea de que asume las preguntas fundamentales de la discusión sobre la libertad. ¿Libertad para qué? Y libertad frente a qué. Entonces, miren, muchachos, este tema de la libertad es un tema bastante, si se puede decir así, discutible, porque todos como seres humanos buscamos de una u otra manera encontrar esa libertad. Por ejemplo, ustedes muchos quieren encontrar la libertad económica. ¿Cómo se encuentra la libertad económica? Cuando uno deja de trabajarle a otro. El Estado está diciendo mucho, está hablando mucho de emprendimiento, el fondo emprender, organizar, pero para uno poderse organizar como empresario en este país, tiene que ser consciente de una cosa, que usted monta su empresa y su socio, el principal socio que usted tiene al Estado, así no lo tenga, es el mismo Estado. La Diana ahí mismo lo coge, venga para acá, entonces usted va a pagar estos impuestos, entonces usted sabe que dentro de las ganancias va una plata que es del Estado. El problema es que a uno le da rabia cuando a uno le quitan tanta plata de sus impuestos y uno ve que el Estado, nada de nada, nada de nada. Yo, por ejemplo, en esta zona donde vivo, estamos pidiendo unas luminarias hace 3 años y siempre nos dicen, tranquilos que el otro mes, tranquilos que ya va, tranquilo que ya va, tranquilo que tal cosa. Cuando ya colocamos el reclamo ante la Procuraduría General de la Nación, en vez de ponerse decirnos, hombre, sí, miren que fue que se nos olvidó alguna cosa, están berracos con nosotros, que por qué tuvimos que llegar a instancias tan altas. Pues sencillamente es que nosotros no estamos pintados en la pared, estamos velando, estamos exigiendo un derecho que tenemos a una libertad, y es tener iluminación, es tener al menos que ese alumbrado público llega. Y lo más grave de todo, nos lo cobran en los servicios, para que ustedes pues vayan tomando como, mirando que a veces el Estado es opresor de esa misma libertad. Entonces, ser libres plantea una paradoja, en tanto que solo se puede serlo en la medida que podamos elegir, y el objeto de elección siempre es limitado. Por tanto, la libertad que se alcanza está mediada por las posibilidades cognitivas del ser. A través de esta cátedra, o sea, la de ética, se pretende rescatar y reivindicar la necesidad de acercarse al conocimiento de manera desprevenida, con plena libertad, para que cada uno de ustedes, muchachos, cada uno de ustedes, miren, ustedes no saben lo que me cuesta hacer cada documento cada semana, que cada uno pueda construir, mirar, reflexionar, tener propuestas nuevas, interpretaciones innovadoras mediante el uso irrestricto de los instrumentos propios de la academia, pero que lo hagan con mucha libertad, con mucha libertad. Miren, los documentos están escritos de una manera que cada uno trate de visualizar lo mejor de cada uno, y que si en algún momento encuentra alguna dificultad, hombre, algunos estudiantes me han llamado, Carlos, he tenido dificultad para esto, por ahí creo que 2 o 3 llamadas recibí, eso me gusta, porque uno sabe que tiene al estudiante interesado en el proceso, porque sabe uno que el módulo de ética le va a servir es para toda la vida. Miren, ustedes no saben lo triste que es cuando una persona intenta suicidarse y quitarse la vida porque su proyecto de vida sencillamente falló, porque no se encuentra consigo mismo, porque no hay identidad, porque se desconoce.
¿Cuántas personas que ustedes conocen que son líderes y son exitosas en su vida personal, en su vida profesional, su vida personal es todo un fiasco? Son personas que tienen venga, pero es que usted, una persona con todo ese protagonismo, con todo ese éxito profesional que tiene, ¿cómo es que intenta suicidarse? Miren lo que está pasando en Hollywood. La cantidad de personas exitosas, mujeres y hombres que se ganan millones de dólares en la producción cinematográfica, de un momento a otro intentarse quitarse la vida. Vieron una modelo de televisión que se tiró también de un cuarto, quinto piso, y ella se llevó el misterio a la tumba porque nunca era una modelo exitosa. Y todo lo que han dicho sobre ella, sobre lo que se suicidó, sencillamente son conjeturas. Como decía Freud, el único que puede dar respuestas a sus propios comportamientos y el único que sabe por qué el de hacer de las cosas es uno mismo. Así lo que los demás digan, opinen, hagan o especulen, sencillamente es eso, especulación. Entonces así surge la necesidad de plantearnos interrogantes que nos permitan develar lo que compromete el lema, no solamente universitario, sino también en nuestras propias vidas. Tradicionalmente y en contravía de la historia nos muestra, la universidad ha sido creadora y guardiana del conocimiento. Aquí a ustedes, yo por ejemplo, muchachos, trataré de que en todo momento todos los conocimientos, y como dicen ahí, se convierten en un vehículo de libertad, porque ustedes tienen que saber la verdad, ustedes tienen que saber de dónde vienen y para dónde van. Entonces, en la medida que ustedes aprendan de dónde vienen y para dónde van, yo sé que vamos a encontrar lo mejor de cada uno y yo sé que cada uno va a encontrar esta felicidad que por allá en el primero o en el segundo encuentro tutorial hablábamos. Aquí vienen unas escuelas filosóficas, yo no me voy a detener a eso. La ética de las virtudes, el epicureísmo, el estoicismo, el cristianismo, hablar de la modernidad, el contractualismo, el utilitarismo, el kantismo, no. ¿Para qué sencillamente me paro a especulaciones del pensamiento filosófico? Yo tengo que pensar en la realidad de ustedes, entregar documentos que vayan en relación a esa realidad que hoy vivimos, a esa realidad que hoy nos conmueve, a esa realidad de que hoy si se puede decir así, sorprende a cada ser humano. Aquí nos habla de la Grecia y los primeros tratados sobre ética, tampoco me voy a detener en eso. Aquí sí voy a ir un poquito en eso del debate entre lo moral y lo ético. ¿Por qué tenemos que hablar un poquito de ese debate entre lo moral y lo ético? ¿Por qué? Porque pocos instrumentos aportan tantos elementos para tratar de desentrañar las particularidades de lo ético y lo moral, el dogma y la doxa, lo del mito. La literatura en general desarrolla de manera constante historias que definen los conflictos y contrasentidos que el acto humano compromete. Pone de manifiesto motivaciones y determinaciones que dan sentido a las preguntas que intentan orientar la existencia, la felicidad, la libertad, el reconocimiento a través del otro, el cuidado de sí mismo, las motivaciones y procesos que determinan el discurrir de la vida. Eso es lo que estamos haciendo, tomando como referente que el análisis de las obras de Sófocles, de Edipo Rey, es posible sentar las bases para la reflexión sobre el sentido y las posibilidades de la existencia humana. No, yo no me voy a parar ni en Edipo Rey ni Sófocles, ni les voy a decir que miren qué fue lo que... ¿Saben quién contestó de una manera muy, muy próxima también, así como lo han hecho ustedes, eh, 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 su vida? Hay un libro que se llama My Taf, en alemán traduce mi vida, y fue Adolfo Hitler. Y para entender un poquito a Adolfo Hitler, que fue conocido como el anticristo, en Maika, él habla de eso, él habla de lo que él vivió en su niñez y por qué llegó a odiar tanto a los judíos y por qué llegó a odiar tanto el mundo y por qué él, ese planteamiento que tenía de que el mundo solamente era para los blancos. Pero son formas de ser.
son formas de plantear la vida. Entonces, por eso, muchachos, a mí el módulo de ética los llevo más a una reflexión personal. ¿Yo qué me gano con qué decía Sócrates, Platón o Aristóteles? Si ellos vivieron en otra época, vivieron en otras condiciones, estamos en el mundo moderno, un mundo moderno que es de grandes retos, un mundo moderno donde los antivalores quieren ponernos antivalores por encima de los valores reales. Miren, o sea, en ningún lugar de la Biblia dice el hombre se unirá a otro hombre y tendrán una familia. No, dice el hombre se unirá a una mujer y tendrán y procrearán unos hijos. Estoy hablando desde la dimensión religiosa. El mundo de hoy dice, no, un hombre se puede unir a otro hombre. Y si demuestran que tienen conductas realmente éticas y morales, podrán adoptar hijos. Mire lo que pasa, primera vez, por ejemplo, en Colombia, donde una dirigente política, Claudia López, en Bogotá, sencillamente vive con otra senadora y formaron una familia. Y ya están pensando, a la luz de la sociedad, en sencillamente en adoptar hijos. Pues amanecerá y veremos. No es que esté en desacuerdo con eso, pero yo digo que las condiciones de vida de los seres humanos, pues tenemos que respetarlas, sí, que es que exigen respeto, sí, pero hasta ahora lo que ha demostrado la ciencia es que casi todo eso ha sido fracaso. De una manera u otra ha sido fracaso. Entonces, nadie llora al Edipo, el rey de las tragedias que mató a su padre. Su madre se ahorcó después de yacer con él y darle hijos que fueron sus hermanos. Sus hijos lo abandonaron. Estoy contando la historia de Edipo Rey. Sus hijos lo abandonaron para disputarse el trono que una vez ocupó, y él mismo huyó de sus hijas al momento de su muerte para que nadie, salvo Teseo, supiera el lugar de su tumba, y solo Teseo y con él Atenas pudiese beneficiarse de los despojos de Edipo. El que fue vencedor de la Esfinge, salvador de Tebas, maldito por su propia boca y envejeció como vagabundo, murió siendo la esperanza ateniense. Miren que es que a veces una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se vive. Su vida puede leerse como la manifestación clara del ciclo mítico. Él, que salvó a Tebas de la peste con su ingenio, con su muerte, cumplido los vaticinios delficos, garantiza la grandeza de Atenas. O sea, cada líder del mundo ha tenido su propia historia. Cada uno de nosotros hemos tenido nuestra propia historia. Cada uno de los que están participando de este módulo de ética tienen su propia historia. Su propia historia. Entonces, sencillamente, cada triste la existencia para quien salva, funda y asume su vida con dolor y sin perder la esperanza. Yo conozco jóvenes, ustedes no saben lo duro que es para uno. He encontrado psicólogos, he encontrado profesionales, compañeros míos, donde en algún momento de desesperanza le han dicho a uno, doctor Carlos, no vale la pena vivir, no vale la pena luchar. Aquellas personas que sufren un fracaso económico, ¿cómo se sienten? Quieren que la tierra se los trague. Pero yo les digo, lo más importante es que tener la vida y pues lo más bacano es uno poder salir de las cenizas y volver a demostrarse a sí mismo que yo estoy ahí, que soy capaz. Y ahí es donde viene la pregunta que intenta develar quién soy. Pues en Edipo, bajo la fórmula de quién soy hijo, ha significado para los estudiosos del mito de la primacía de la ética sobre la moral y los filósofos, el detonador de la tragedia fundadora. Por eso ese trabajo que les coloqué, porque es la tragedia de su vida. No es la tragedia, cuando hablan de tragedia los grandes filósofos, es el recuento de lo que ha sido la vida. No es tragedia como hoy, como un acto triste, melancólico, no. Es como contar la trama de todo lo que se hacía. Y lo más importante de uno contar esa trama es visualizarse paso a paso, como lo han hecho maravillosamente algunos de ustedes, donde dice, me siento feliz y satisfecho porque veo que a pesar de la lucha, aquí voy bien. Y ya esa meta se ve cada vez más cerca. Entonces es la creencia del hombre y la aspiración de ser más grande que los dioses. Eso hablan los antiguos, que ellos tenían a los dioses como su cúspide.
pero uno poder superar a esos dioses, pues yo digo, en el caso de uno, es poder superar la mediocridad del mismo ser humano y demostrarse a sí mismo que uno es capaz. Entonces, vas a verme como esa razón, cual justo vengador de esta tierra y del Dios mismo. El módulo habla mucho esta parte filosófica, yo la quiero de pronto saltar porque pues no es como el momento para hay de pronto algunos ejemplos, ¿cierto? Pero lo más importante es uno poderse así demostrar a sí mismo que uno es capaz. Y miren que ya hablaron de ese quién soy yo, el mismo módulo lo trae. Y lo hemos hecho de manera maravillosa cuando cada uno ha contestado eh, y ha sido capaz de sentarse a hacer esas 5 hojas. Hubo uno que me escribió 7 hojas. Felicitaciones. Y hubo otro que me terminó. Aquí podía quedarme yo contándole al profe parte de mi vida, pero quiero cumplir con lo que es y con lo que me han mandado. En 5 hojas he redactado lo maravillosa que es mi vida y eso es muy importante. Entonces, esa actitud y esa capacidad de poder uno redactar y hablar de su propia vida es una cosa maravillosa. Y yo espero que los que no lo han hecho así lo cumplan y lo logren porque, porque, porque lo más importante es poderse uno demostrar a sí mismo de que es capaz. Bueno, voy a dejar de compartir aquí porque ya son las 7:33 para escucharlos un poquito a ustedes. ¿Cómo les ha parecido el tema de hoy? Hablamos de la libertad, porque dentro de 8 días vamos a hablar de la libertad ciudadana, vamos a hablar de otros compromisos que tenemos y de esa libertad laboral. El documento, voy a mostrarles el documento que hay para esta semana. Es un documento bastante interesante. Se los voy a compartir en este momento. Es este documento. ¿A cuántos de ustedes no los habrán humillado? La humillación, un ataque a nuestra propia identidad. Busqué imágenes hasta que las encontré. Miren, lo que produce una humillación, desolación. Y ahí está todo. Mahatma Gandhi decía, siempre ha sido un misterio para mí cómo puede haber hombres. Siempre ha sido un misterio para mí cómo pueden haber hombres que se sientan honrados con la humillación de sus semejantes. Un jefe que a veces humilla, que dice palabras. Es que usted está aquí porque yo quiero, pero el día que me dé la gana de echarlo, lo echo. Me da una risa. Y ver que esos son los que se caen en un castillo de naipes. Hay gente que es capaz de hacer eso. Y a veces uno muchas veces por la necesidad tiene, y se los cuento, porque eso lo he vivido en terapias. Don Carlos, por necesidad me ha tocado aguantarme todas las bajezas y todas las humillaciones de mi esposa o de mi esposo, o de mi jefe, o de mi compañero de trabajo, sencillamente por permanecer ahí. Entonces, aquí viene un aspecto muy interesante dentro del artículo. Lo están viendo, ¿cierto que sí? ¿Me confirman? Sí, señor, ahí lo estamos Sí, viendo. profe, sí lo Sí, señor. estamos viendo. Donde los investigadores han descubierto que el sentimiento de la humillación ocasionaba una actividad cerebral mucho más rápida e intensa que la alegría, pero más negativa que la ira, y que además las áreas vinculadas al dolor se activaban. O sea, la humillación produce un resentimiento y una rabia que donde uno, en el momento de esa humillación, donde uno esté de pronto armado o alguna cosa, uno sería capaz de hacer cosas que son posiblemente incontrolables para el mismo ser humano. Entonces, el sentimiento de la humillación está presente, desgraciadamente, en nuestro día a día. Y esa va a ser la reflexión para la próxima semana. La humillación es una emoción desagradable e intensa que suele perdurar en el tiempo por la profundidad de la herida. Eso que nos deja, ahí vuelve y aparece el espejo. ¿Cómo voy a ser yo capaz de perdonar esta humillación, esto que me ha pasado?
¿Cuántas veces? Y lo peor, esas humillaciones afectan nuestra autoestima. ¿Cómo evitar que esa humillación deje una huella profunda en nosotros? ¿De qué forma podemos gestionar el malestar que nos provoca? Entonces ahí está. La clave está en conocernos. Ya hicimos ese ejercicio y en valorarnos. Ahí está la clave, por eso estos ejercicios van el uno unido detrás del otro. Yo que me gano con decir que Platón dijo, conócete a ti mismo y empezar a hablar de una cantidad de equivalencias filosóficas, si yo tengo que ir a una realidad más importante, y es que aprendamos a valorarnos y aquí dice, a querernos. Y si somos permisivos con los demás, ¿por qué no serlo con nosotros mismos? Si nos les aguantamos a los demás, ¿por qué entonces nosotros no tomamos acciones? Yo soy uno que, por ejemplo, cuando uno tiene que tomar acciones de vida, tiene que hacerlas de manera inmediata, ya, no esperar que el tiempo pase. No seamos masoquistas. Y vea lo que decía Nelson Mandela, aunque había sido derribado por un burro, aprendí que humillar a otra persona es hacerle sufrir un destino innecesariamente cruel. Es que yo no sé, yo a veces no entiendo cómo hay personas en el mundo que son felices humillando a los demás, o esos que de pronto de la noche a la mañana los escogen en un cargo público y empiezan a mirar a los demás como si fueran hormigas o como si fueran parásitos y empiezan a mirar por encima del hombro. ¡Qué pesar! Bájese de esa nube, mijo. Usted no es más que nadie. Hay personas, miren, yo se los decía en un encuentro tutorial, ojalá conocieran, yo conocí al doctor Carlos Ardila Luble, a muchos empresarios, a don Alfonso Castillo, qué hombre tan sencillo, qué hombre tan bueno. Un hombre contra más dinero y contra más capacidad tiene y económica tiene, son los hombres más sencillos del mundo. Esos que a veces son aparecidos de la noche a la mañana, son los que empiezan a mirar a los demás por encima del hombre y a veces no se miden para hablar, para decir las cosas. ¿Y cómo ofenden? En los problemas de comunicación empresarial en mandos medios, hace poco en un encuentro que estuve, por ejemplo, se quejaron mucho de eso, de que hay personas, mandos medios. Yo, por ejemplo, conocí una supervisora que estudió desgraciadamente en la universidad. Digo yo, desgraciadamente, porque después de que salió de la universidad yo pensé que iba a cambiar y resulta que se volvió más riata todavía con sus propios empleados. Y yo digo, pero ¿por qué tenemos que actuar de esa manera? Sabiendo de que no hay necesidad, es que el ser humano merece respeto. Y yo digo que cuando una persona actúa de esa manera, se está irrespetando a sí mismo. ¿Por qué? Porque es que todos merecemos respeto. Sí, usted tiene sus títulos profesionales y merece mi reconocimiento y merece mi admiración, pero que usted vaya a venir a pasar por encima de mí, a decirme que yo soy, por ejemplo, como muchos que utilizan esos términos, ¿usted en qué universidad estudió? Es que usted, ¿por dónde? Usted parece que no hubiera pasado nunca por una universidad. Y resulta que muchas veces se sostienen en los cargos es por todas las capacidades y por todas las enseñanzas que uno les da. Yo tuve un jefe que recuerdo que me llamaba y me decía, venga Carlos, ¿por qué no? ¿A ti cómo te parece esto? Hombre, pues ¿y por qué no hace? Ay, hombre, Carlos, maravilloso. Yo, ¿por qué no había pensado en eso? Todo lo que yo le decía era maravilloso. Y después, cuando iba y hablaba en público, todo era yo, no Carlos, no me reuní con Carlos, no, yo. Entonces yo decía, este hombre sí es maravilloso, como se roba las ideas y las utiliza para él. Hay muchos profesionales que hacen eso. Y no reconocen, uno tiene que aprender a reconocer en algún momento de su vida también lo que los demás hacen. Y más cuando se tienen cargos de responsabilidad. Yo por ejemplo, soy uno que reconozco mucho el trabajo en equipo. Mi equipo de trabajo es maravilloso.
Yo siempre he dicho, por ejemplo, que en la parte administrativa de Uniremington y todo lo que se hace es un equipo de trabajo. Y se hacen unas reuniones semanales y se comparte, mensuales, digo, unas reuniones mensuales donde se pasan informes y todo, pero es donde se comparte ese crecimiento e ir solucionando las debilidades que se van encontrando en el proceso, pero siempre buscando el beneficio de quién. Eso yo siempre lo he admirado en Remington y en FUNE, buscando siempre la superación y el beneficio de que nuestros estudiantes estén bien y que no hayan deserciones. Eso es maravilloso. Entonces, muchachos, en los procesos éticos siempre nosotros va a haber ese juego de lo bueno y lo malo, ese juego de la doble moral, ese juego de que hay personas, nos vamos a encontrar personas que lastimosamente, por más que se quieran acomodar, no se acomodan, porque siempre van a haber esos intereses mezquinos que son los intereses propios. Y donde hay personajes que quieren pasar por encima de los demás, así cueste lo que cueste. Y lo peor, no reconocer que de pronto puede haber alguien con mayor capacidad que uno. Uno tiene que reconocer eso. ¿Por qué? Porque los conocimientos a veces uno se descuida y puede llegar otra persona con nuevos conocimientos y con pero hombre, si todo eso sirve, asúmalo, acójalo, llévelo y reconózcale a esa otra persona ese liderazgo, esa capacidad que tiene. ¿Para qué? Para implementar nuevos procesos que vayan en beneficio de la misma compañía donde yo trabajo. Y si de pronto de eso que ha dicho me beneficio también para mi crecimiento personal, bienvenido sea. Y le doy el apoyo y digo, hombre, me parece maravilloso. Yo todos los días, como ustedes, si ustedes se dieran cuenta, la cantidad, yo por ejemplo ya les había contado, cuando doy conferencias de crecimiento personal, yo todos los días aprendo y miro varios autores, porque hay cosas que uno de pronto por X o Y motivo uno no las tiene en cuenta, pero lo más importante es crecer, todos los días crecer como ser humano. Y ustedes lo han dicho, dentro de los trabajos de quién soy yo, todos los días estoy en un crecimiento permanente, porque ustedes están viendo 3, 4 materias, algunos hasta, yo digo, ¿cómo harán para ver 5 materias en un trimestre? Lo hacen. Y todo ese conocimiento que reciban lo colocan en beneficio propio y en beneficio de la propia empresa donde están trabajando. Eso es maravilloso. Entonces, muchachos, la invitación es esa. Disfruten de su libertad, pero también esa libertad abierta y esa otra libertad negativa, aprendamos a manejar. Cuando llegue alguien necio, es un necio, dejemos lo que se hunda en sus necedades. Pero cuando alguien llega con buenos conocimientos para disfrutar de una libertad plena, asuman todo eso, vívanlo de manera intensa. Después vamos a hablar de las relaciones nocivas, de esas relaciones que contaminan, de esas relaciones que a veces, ay, yo no quiero, y esa otra persona es uno con ella para afuera y ella para adentro como las cucarachas. Después vamos a hablar, porque de eso también lo tenemos que analizar. Ya la próxima semana hablaremos de las dimensiones del ser humano. Pensé hacerlo esta semana, pero no me alcanzó el tiempo, ya son las 7:45 y siempre me gusta escucharlos al final a ustedes para que de una u otra manera los que participan, hay algunos que me faltan por participar, pero aquellos que me participan de manera continua, eso se lo tengo al final de cuenta en la nota, pero quiero escucharlos. ¿Hay alguno que quiera hacer algún comentario? Diana Alexandra Arias, Margaret Cruz, Miguel Ángel, Valentina, Diego, Laura, Andrés Castrillón. Los quiero escuchar. Cuéntenme a ver, Isleni, ¿cómo le fue a Isleni? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo les ha parecido el encuentro tutorial de hoy? ¿Hay de pronto algún agregado, alguna particularidad, alguien que nos quiera agregar alguna buena experiencia, algo que todos aprendamos? Hoy están muy callados. Andrés,
Valentina Gudelo, que ha Profe, qué participado. pena, es que me cogió cepillándome. Ah, bueno, cuéntame pues, Andrés Ospina. No, ahorita que me cepille, profe, espere. Ah, bueno. Estaba cepillándose al lado del computador. Dios mío, eso fue que seguro comió y no nos invitó. Vean. Bueno, otro mientras Andrés. Profe, es que Laurita, cuéntame. esas reflexiones nos tienen muy pensativos. Claro, y es que eso es lo que queremos, que cada uno. Mire, Daniela, usted no sabe que hay muchas personas que se han tirado su vida porque sencillamente ha llegado a un punto donde no han encontrado darle solución a una problemática que se enfrentan, que se enfrentan durante el camino de la vida. Hay personas que se han tenido que estrellar y cuando se estrellan no han sido capaces de superar ese escollo. Entonces yo lo que quiero es que ustedes, el mundo no les quede pequeño, no les quede grande, no, antes por el contrario, no te cuando lo que hablamos ahora 8 días, que alguien les pide algún, ven, es que tú piensas mucho mejor que yo, y yo quiero que me ayudes con esto, imagina una pregunta de vida, y resulta que tú le vas a decir, bueno, pues yo pienso que tú deberías de hacer esto y esto y esto, ay, yo no había pensado en eso, qué maravilla, yo poder salir de esta problemática. Uno ser una luz para otra persona que no la tiene. Eso lo, miren, no solamente se siente satisfacción personal, sino que uno dice, valió la pena estudiar, valió la pena haber seguido adelante, valió la pena tener conocimiento. Porque, miren, que cada uno lograra descifrar lo maravillosos que somos. La gente no se suicidaría en el mundo, la gente no se quitaría la vida. La gente le encontraría sentido y valor a su propia vida. Pero Laura, lastimosamente eso pasa. Hay personas, por ahí hay un dicho que dice, hay personas que se ahogan hasta en un vaso de agua, porque no le encuentran razón. Profe, Señora, eh, pues en Isleni, ese sentido, referente a lo que usted está comentando, sí es cierto, las personas que muchas veces llegan a quitarse la vida, yo he pensado que es más porque se relaciona más con el tipo de personas que se están rodeando, o sea, están rodeadas de ciertas personas negativas que en vez de ayudarlos a, venga, hagamos a algo, salir, venga, entonces están buscándoles, sí, mira, ese problema es muy difícil, eso es muy duro, entonces en vez de estarle dando algo positivo, le están como diciendo, están echándole más leña al fuego para hacer que esa persona se sienta más culpable o que sienta que realmente no hay una salida. Entonces yo creo que eso también influye, el tipo de persona en el que está rodeada. Y en el tema que usted estaba hablando hoy, me gustó una parte donde usted decía que uno tenía que aprender a coger, pues que está leyendo que aprender a coger lo que a uno le sirve. Yo en mis sí, trabajos, claro, de por sí, yo todo eso se lo he escrito, esa palabra se la he escrito, y es que ya hace unos años para acá aprendí eso. qué Yo bueno. en la vida laboral y todos, siempre me he encontrado personas negativas, siempre, siempre hay una, Siempre, sí, nunca encontraron un positivo. no, o sea, me refiero es que uno siempre encuentra, así como encuentra personas positivas, siempre encuentra personas negativas. Sí, Y ya no, o sea, como digo, yo ya no me estreso ni nada por lo que digan lo negativo, listo, yo dejo que la persona hable y diga todo lo que quiere decir. De todo lo negativo que diga esa persona, siempre va a haber algo que a mí me va a servir. Entonces simplemente cojo lo que me interesa, lo que sé que me va a servir y el resto lo dejo pasar, lo dejo en el aire. Pero entonces ya no incluso mi mamá muchas veces me dice, es que vos sos muy fresca. Le dije, no, es que yo no soy fresca, simplemente que si hay algún problema, yo no me estreso. En algún momento y de alguna forma voy a encontrar la solución. ¿Para qué me voy a enfermarme estresándome? Yo no, hay que coger las cosas con calma y buscarle solución. miren, Isleni, has dicho algo que es claro. Y por ejemplo, yo en la psicología lo aprendí. Cualquier persona me llega con un problema, sea el que sea. Lo más importante es escucharlo, ¿cierto? Que se desahogue, que quite y todo eso. Y cuando termina, le digo, ¿y cuál es el problema que tú ves? La persona se queda, don Carlos, ¿usted no ve que eso es un problema? No, yo no veo que eso sea un problema. La solución la tienes en tus manos. Yo mismo, si tú misma tienes la solución en tus manos. Y entonces, de acuerdo a eso, miren, la psicología siempre trata de que cuando una persona tiene un problema hay que minimizárselo al máximo.
Hay que decirle que está sufriendo por una tontería. Don Carlos, no había pensado en eso. Claro, yo analizo mientras la persona está hablando y yo lo estoy escuchando. Yo estoy analizando qué le voy a responder a esa persona. Sencillamente tengo que aumentarle ¿qué? Su autoestima, su valor de vida. Entonces, cuando uno le dice, mira, por lo que estás sufriendo, no vale la pena sufrir. La salida puede ser esta, o puede ser esta, o puede ser esta otra. Pero cuando la persona a uno le ofrece, le tira ese salvavidas para que sencillamente piense de manera diferente, Isleni, uno está logrando su cometido. Entonces, por eso uno no debe rodearse de personas tóxicas, como dices tú. Ay, es que imagínate yo llegar a una persona, un estudiante, ¿cuántos estudiantes en la universidad hasta profes? Don Carlos, yo quiero que usted me dé un consejo sobre esto. Y que yo le dijera, no, mijo, pues va a tener que hundirse, no estaría haciendo el papel. No estaría haciendo bien mi protagonismo dentro de la universidad, que es hacer el acompañamiento de todos mis estudiantes. Yo a todos los escucho y me fascina escucharlos. Y cuando un estudiante, yo lo llamo de pronto cuando me toca hacer llamadas, venga, ¿por qué no se matriculó? ¿Qué le ocurrió? Don Carlos, si le contara, sí, pero venga, haga un esfuerzo. Mire que, ay, don Carlos, sí, usted me motivó, yo lo voy a hacer. ¿Y saben qué pasa? La gente hace el esfuerzo y la gente continúa. Porque a veces, don Carlos, es que yo soy tan malo para la matemática. No digas eso, que tú eres bueno para las matemáticas. Colócale un poquito de sentido, haz el esfuerzo. Y yo hablaba con los profesores, cuando estaba de coordinador, hablaba con Juan Carlos, con Isdaen, con los muchachos. Le decía, ven, este estudiante, ahí de pronto hay que acompañarlo un poquito y explicarle de pronto más despacio, porque de pronto le cuesta, tiene la dificultad de entender, de razonar de manera inmediata, pero ayúdale. Y finalmente terminaban adelante. Entonces uno tiene que aprender a escuchar a las personas, uno tiene que sentarse y ponerse en la situación de los demás. Y yo creo que mientras uno hagamos las cosas bien, y me gustó una cosa que también le dijeron a Isleni, usted es muy fresca. A mí me han dicho cantidad de veces eso. Don Carlos, venga, pero es que usted como es de tranquilo. Uno le dice a usted las cosas. ¿Qué pasa cuando una persona se desespera? Hace mal las cosas. La desesperación lleva a cometer errores. Cuando usted es tranquilo y fresco, sencillamente no es echarse a las petacas. No, buscarle una solución apropiada a las cosas, sin tenerse que echar a las petacas. Pero tampoco hay personas, por ejemplo, entonces si le dicen, o sea, cuidado, tire por la ventana, entonces usted se tira por la ventana sabiendo que no haya necesidad de tirarse por la ventana. No. Uno tiene que tener la capacidad de reaccionar y, como dicen por ahí, piense durante 10 segundos qué es lo que va a hacer. Porque hay personas que, por ejemplo, aquellas personas que son muy impulsivas de carácter, a veces dicen cosas, por ejemplo, hace días me contaba un amigo que la esposa, él la ha querido mucho, pero un día la esposa cometió un error. En medio de una rabieta le dijo, maldito el día que me casé con usted. Y él dice, maldito el día que se casó conmigo. Carlos, venga, ayúdeme. Eso sí me preocupa, porque si esa mujer me dijo eso con tanta rabia, entonces yo durante todo este tiempo con quien he convivido, me tocó hacerle un lavado de cerebro y llamar a la esposa y decirle, venga, esto no se dice, mucho cuidado, esto puede. A veces, dicen que por ahí que a palabras necias, oídos sordos, pero a veces hay palabras que le llegan a uno y le pueden partir el alma. Sencillamente, ¿por qué? Porque hay personas muy boconas, hay personas que a veces no se miden para decir las cosas y uno puede cometer un error. Bueno, ¿quién más quiere participar? Gracias, Isleni. Muy bien, Isleni. ¿Quién más quiere participar? Margaret, cuéntame, Margaret. Ahorita, último, lo que estás hablando pasa mucho en mi trabajo. Sí. Yo tengo unos compañeros, pero para mí mis compañeros son pesimistas, negativos,
Y digo, bueno, estoy en mi casa porque yo trabajo desde mi casa por el tema de la pandemia, Del COVID, sí. del COVID. Entonces, digamos que he tenido meses de tranquilidad. Porque ellos siempre son como, es que eres muy negrera, es que no eres humana, es que usted cree que nosotros no tenemos derecho a descansos. Pero yo me encargo, en mi trabajo yo me encargo de hacer, digamos, la organización de los despachos. Entonces, mis jefes, pues ellos lo único que ven en Y este momento aprieta. es que necesitamos que despaches, no vemos no cumpliste la meta diaria, 150 millones diarios, hay que vender, hay que vender. Entonces hay ocasiones en que el trabajo se acumula, entonces los carros no llegan temprano, pueden llegar tarde. Entonces mi compañero siempre es con esa actitud, pero es que a toda hora no vemos la luz del sol, o hay días en que salen temprano y empiezan por fin, vemos la luz del sol, que no sé qué, claro, usted como está en su casa, usted no se preocupa por nada, pero no ven más allá de lo que uno tiene que hacer diario para organizar, para que ellos puedan allá trabajar. Entonces hay veces, o anteriormente me desmotivaba mucho, lloraba, la verdad lloraba cuando me hacían esos comentarios, me afectaba mucho, pensaba en renunciar, estuve buscando trabajo y al último yo dije, pero ¿por qué? Si es mi trabajo, trato de hacerla lo mejor posible. Como yo decía, a mí no me importa trabajar hasta las 10 de la noche, levantarme a las 3 de la mañana, terminar de organizar una programación con el fin de que ellos tengan herramientas, de que tengan como todo a la mano. Entonces yo dije, no, no más, yo no tengo por qué estresarme, no tengo por qué llorar. O sea, y yo me levanto por las mañanas y yo digo, bueno, Dios, hoy he estado mantequilla, todo me resbala. Muy Entonces es bien, Margaret. como mi pensamiento diario, o sea, no dejarme derrumbar porque pues yo hago mi trabajo con mucho amor y si ellos no me entienden, pues yo digo, pues son ellos, yo trato de entenderlos a ellos, de igual manera cuando ellos me dicen, mira, pero es que trata de organizar así, entonces yo digo, bueno, listo, estoy fallando en esto, voy a replantearlo y tratar de organizarlo así, pero también de que ellos me entiendan, de que no soy yo la que causo, digamos, el inconveniente, sino que hay situaciones alrededor mío que pueden dañar lo que yo ya he estructurado. Entonces a mí también me pasa mucho eso en el trabajo y he optado por no dejarme afectar, por no dejarme dañar como con esa energía con la que me despierto a hacer todo lo que es mi trabajo. Muy bien, Margaret. Eso es lo que se llama trabajo a presión. Y la mayoría de las empresas que comercializan o que tienen procesos de producción trabajan con presión. Yo tuve un cargo hace muchos años que era trabajo a presión porque fui supervisor, fui jefe de producción de una empresa. Y recuerdo que el presidente de la compañía decía, hay que entregar tantas unidades, había que entregarlas, porque eso ya estaba planeado, presupuestado y planificado, mejor dicho, había que llueva, truene, entregar. Y me pasaba lo mismo que a ti, o sea, pero es que usted es inhumano, es que usted nos hace trabajar más, vea, se tienen que quedar las horas extras, por favor necesito que la planta se quede trabajando porque ese pedido tengo que entregarlo mañana. La gente no aceptaba, la gente colocaba peros. ¿Qué es lo que pasa? Yo un día me puse a analizar y dije, bueno, ¿qué necesitamos? Bueno, ¿hay buen ambiente de trabajo? Sí. ¿Qué necesitan mis empleados? Motivación. Entonces un día me dio a mí, dentro del proceso de producción, vamos a hacer estudio de tiempos y vamos a pagar las famosas, eso es lo que llaman emolumentos o premiación por buen trabajo. Y resulta que yo a toda la planta, de una manera u otra, cada 8 días que les pagaban, había un premio de consolación y había también un premio mayor, que yo le dije a la gerencia, podemos colocar, por ejemplo, un premio mayor para la mejor sección, y de acuerdo a cómo termine la mejor sección, que ellos, entre ellos, rifen ese elemento, un televisor, una lavadora, una nevera. Recuerdo que eso funcionó. Todo el mundo quería trabajar. Eso, la palabra incentivo. Todo el mundo estaba incentivado. Entonces la motivación me llevó a colocar incentivos y todo el mundo incentivado, pues trabaja bien y se cumplían con las metas. Claro,
El problema, ¿cuál es el problema? Y lo estamos hablando aquí a calzón quitado. El problema es que cuando las metas se cumplen, el empresario cada vez quiere más. El jefe quiere más. No, pues si estos fueron capaces de sacarme 700 pedidos, hoy voy a mañana a pedir 1000. Y entonces a ellos nunca los llenan. Entonces ahí es donde viene. Bueno, pero un momentico. Si tú, Margaret, eres supervisora y dices, venga, jefe, es que me está pidiendo 300 más, entonces necesito más gente para eso. Cuando ya le toca a uno que necesito más gente, le dice, no, bueno, entonces sí, sigue sacando los 700. Miren que uno tiene que ser muy razonable. Y, por ejemplo, cuando se es supervisor y cuando se tiene mandos medios, uno tiene que tener unas muy buenas relaciones públicas, no solamente con sus jefes, sino con lo más importante. Para mí lo más importante en ese caso es el sistema productivo, quienes trabajan. Y más en la parte logística, a veces se presta eso para los malos entendidos. Venga, muchachos, vamos a trabajar mancomunadamente para cumplir con todos esos pedidos. Por ejemplo, hay palabras muy motivantes. Recordemos que esas son la forma de ser de la empresa. Si no hay pedidos, nos echan a todos y nos vamos. Entonces colaboremos, yo les pido el favor. O sea, hacerlo de una manera muy respetuosa. Y si de pronto en algún momento uno puede, mire, por ejemplo, a veces hay mayoristas que entregan empresas, cuando se comercializa, hay empresas que entregan, por ejemplo, cositas para darle a las personas que trabajan en el sistema logístico. Entonces, mantener la gente muy motivada, Margaret, muy motivada. Y de pronto, cuando alguien utiliza, es que usted no hace, no diga eso, que mire que es que estamos en un proceso, esta es la época más dura del año, donde más pedidos se hacen, mire que si la empresa también hace su sacrificio de darle trabajo, o si usted está aburrido, pues hermano, le va a tocar irse y tratar pues porque yo digo que las personas que no se acomodan también hay que hacerles caer en cuenta de que si está ruido en la empresa, pues sencillamente que dé un paso al costado. Cuando uno de pronto es así, pero es que don Carlos fue muy duro conmigo. No, hay momentos en que toca decirle a la gente, o se coloca la camiseta, o tiene sentido, valor de pertenencia. Miren que ese valor es muy, muy importante. El valor de pertenencia, que le duelan las cosas. A uno le toca decir las cosas como son. Entonces, qué bueno esa reflexión que has hecho, Margaret, porque tiene que ver también, mañana o pasado mañana alguno de ustedes va a ser gerente de una empresa o va a ser un director ejecutivo o alguna cosa y le va a tocar vivir esa experiencia que está mencionando Margaret. Isleni, cuéntame. Profe, referente a lo que está diciendo Margaret, también en muchas ocasiones uno tiene que entrar a mirar quién es realmente la persona, porque es que muchas veces no son todos, muchas veces es una persona que se encarga de influenciar a los demás. De indisponer a los demás. De indisponer Esa a es la los expresión. demás. De indisponer a los demás. Entonces ahí es donde se empiezan a presentar esos conflictos entre los mismos empleados versus los jefes. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Bueno, ya finalmente, muchas gracias, Isleni, ¿alguien quiere hacer alguna participación Yo, más? profe, A ver, cuéntame, María Valentina. profe, eso me pasaba a mí con una compañera que tenía cuando empecé en la empresa en la que estoy, era la administradora. Sí. Y a lo último ya estaba cansadísima, nada le gustaba, le encontraba mil excusas al trabajo, aburrida. Y de verdad que esas energías de las demás personas se le pegan a uno. Yo también ya estaba con no, que yo también iba a renunciar, que yo también iba a salir. Contagioso. Y cuando ella se salió, quedé yo sola y no, o sea, yo decía, ¿yo por qué estaba pensando eso? Si yo trabajo bien, es chévere, o sea, todo ese tipo de cosas se le pega a uno. Y Miren que también, Sí, María Valentina, sigue. también, profe, aprendí a que yo no me podía estresar por cosas que no podía controlar o que no estaban a mi cargo. Por ejemplo, digamos, mi jefe es una persona muy ocupada, entonces yo me ponía que no dormía, no comía y literal me estaba tumbando una ceja porque si no había plata para la nómina me desesperaba, si había que comprar algo y él no contestaba y no decía nada, me enfermaba, o sea, era horrible. Hasta que como propósito me dije, no, eso no está en mis manos, yo parezco boba enfermándome por cosas que no me corresponden. Entonces también aprendí a manejar eso. Todo tiene como límite. Sí, uno tiene que aprender, eso se llama, cuando a uno le enseñan a delegar,
uno no tampoco, pues todo lo que le deleguen uno tiene que sufrir. Hay cosas que son directamente de gerencia o del jefe inmediato de uno. Y uno no debe sufrir por eso, pues porque si no, imagínense, se va a enfermar uno y el jefe, pues entonces tranquilo, relajado y le echo todo el problema a mi jefe, a mi trabajador inmediato. Miren, para terminar, hay empresas que yo ya les había dicho también en un encuentro pasado, hay empresas que dicen, si tiene problemas, déjenlos en casa, pero no los traiga a la empresa. Y eso es muy, muy común encontrar personas que son totalmente disociadoras, personas que son muy disociadoras. Por ejemplo, yo en la fábrica tenía una que le decía a todo el mundo, Lambona, deje de correr, eso que va, eso es lo mismo. Y un día la llamamos a descargos y yo le dije, venga, la actitud suya es muy maluca, a mí me da mucha pena, pero si usted no está aburrido en la empresa, cuando no está aburrido se va, si quiere recomiéndeme a una hermana, a una tía, a alguien, pero su actitud deja muy, ay no, don Carlos, yo voy a cambiar. Y yo le digo, no, pues es que o cambia ya o se tiene que ir de la empresa. Lastimosamente es así, pero tiene que irse de la empresa. Porque es que esas personas que empiezan a disociar tarde o temprano se convierten en un problema mucho peor para la empresa. Hay que, como dice, frenarlos en el momento que es, a la hora que es, y frenar el problema de una vez. ¿Por qué? Porque si no, se vuelve esa parte negativa para toda la parte laboral, se convierte en una piedrita en el zapato y no, mejor dicho. Bueno, muchachos, entonces, para terminar, quiero agradecerles a todos. Gracias, María Valentina, gracias, Irene, gracias, Margaret Cruz, gracias, Laura Daniela, a todos los que han intervenido. Andrés Ospina se quedó lavándose los dientes y no me pudo al fin participar. Pero en el próximo encuentro tutorial. No, pues era que yo participo, sino que hoy la verdad, pues no, donde quería participar fue hace mucho rato del tema, pero era que por algo que había escrito en el módulo. Bueno, pero ¿qué le pasó en el módulo? ¿Qué había escrito en el módulo? No era gustó, de la moral y lo ético. Sí. Era, a ver qué, era un ejemplo sobre el aborto, pero bueno, no, eso ya otro día lo hablamos. Ese lo hablamos, ese sí que es interesante, el tema del aborto, muy complejo, muy complejo. Luego sí, es una situación muy complicada. Para que de una u otra manera, ya en otro encuentro tutorial, lo discutamos entre todos. Bueno, muchachos. Listo, profe, buenas noches. Profe. Hola, Jonathan. Mira que yo te he enviado 3 correos y las 3 veces el correo me ha rebotado. Dice carlos@fudet.arg. Fune, no Fude. Fune, con F-U-N-E-C. Escríbeme ahora internamente a mi WhatsApp y yo te lo mando, porque a veces le colocan fune.org punto final y no lleva punto final, sino .fune.org. Entonces, por eso rebota. ¿Ok? Ok, vale. Ahora me escribes y listo, no hay ningún problema. Bueno, gracias, Jonathan. Entonces, un abrazo bien grande. En nombre de Unir Remington les doy una feliz semana, un saludo muy especial. Cuídense mucho. Miren que ese COVID ahí sigue pues entre nosotros. Ya llegamos casi a 14,000 personas contagiadas en la ciudad. Cuídense mucho. Bueno, sigan todos los protocolos de bioseguridad, lavarse en las manos. Nos vemos dentro de 8 días y espero que me terminen de enviar unos trabajos y muchas gracias por esa sinceridad que han colocado y esa entrega para la realización del mismo. Una feliz noche, que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, feliz noche. Chao. Chao, profe. Muchas gracias. Bueno, feliz noche. Gracias, hasta luego. Bueno, chao, Johan. Chao. Hasta luego, Andrés.